tiene mucho que ver con Marcelinas y con alguien más que lo vamos nosotros a ver, a estar señalando aquí hoy. El mensaje de hoy se titula Bienaventurado. La palabra bienaventurado significa dichoso, bendito. ¿Y por qué tiene que ver el mensaje de hoy con nuestra hermana Marcelinas? Es porque Marcelina ha sido una mujer bienaventurada, dichosa, una mujer que Dios le dio 9 hijos, el cual uno falleció, ¿verdad? Un hijo de ellos falleció, pero ha sido bienaventurada porque Dios le ha dado larga vida. La Biblia habla de que el hombre va a vivir 70 años y lo más robusto 80, pero Marcelina pasó los límites. 105 años. Pero también Marcelina tiene una cuarta generación que muy pocas personas en esta vida la han visto, y de lo que quedamos ahora muy difícil la vayamos a ver. Ha sido bienaventurada y dichosa porque ha llegado, ¿verdad?, a ver su cuarta generación. Y cuidado si hay una quinta por ahí, lo que venga por ahí. Ha sido también más que bienaventurada porque tiene una bella hija, unos bellos hijos, y que yo sé que se preocupan por ella. ¿O estoy mintiendo ahí? No, se preocupa porque yo cada vez que vengo aquí, cuando no encuentro a mi hermana, a su hija aquí por aquí, bueno, estoy viendo aquí su hijo, o sea que ha sido bienaventurada. Fue mi hermano, pero también ella ha sido más que bienaventurada y dichosa, y eso lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, porque ella confesó a Jesucristo. Amén. Esa es la bienaventuranza más grande que ella ha podido tener. Y lo vamos a ver con la palabra de Dios. Vayan buscando San Lucas en el capítulo 11, verso 27 y verso 28. Lucas, verso 27, capítulo 11, verso 27, verso 28. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Lucas 27, 11, 27 y 28. Vamos a ver por qué le decía esta palabra. Y yo voy a hacer una pregunta ahora antes de leer la lectura. Hubo una mujer llamada María que antes de tener su primer hijo le decían Virgen María, y esa mujer era la madre de Jesús, una gran mujer. No fue tomada para que con Jesús estuviera en su vientre porque era una cualquier mujer, sino porque una mujer obediente del pueblo de Israel, una mujer judía, y esa mujer se mantenía en el templo y era una mujer obediente a Dios. De tal manera que Dios, halló gracia ante los ojos de Dios y fue la mujer tomada para que Jesús viniera al vientre. Yo preguntaría, ¿fue bienaventurada, sí o no? Amén. ¿A usted le gustaría o a mí ser como esa mujer en ese renglón de bienaventuranza? Oye, porque Jesús, el Salvador, en el vientre de ella, es mi hermana, Jesús en el vientre de esa mujer, el Salvador del mundo, o mejor dicho, el mismo Dios. Eso es más que ser bienaventurado. Pues con la Biblia vamos a ver que usted y yo podemos ser más bienaventurados que ella. Con la Biblia lo vamos a ver eso, hermano. Y dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 11, verso 27. Y leemos en el nombre de Jesús. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado, escuche bien esta palabra, bienaventurado el vientre que te trajo, bienaventurado el vientre de María, bienaventurado el vientre que te trajo. Y entonces sigue diciendo, y los senos que... Ahí me la puede terminar. Amaste. Que mamaste. Las mujeres le dan el seno a los hijos, ¿sí o no? Para darle comida. Amén. Y las mujeres no tienen a su criatura en el vientre por 9 meses. A veces nacen 7 mesinos o prematuros. Mi madre es 7 mesinas. Bien, hermano, entonces esta mujer, al ver que Jesús decía esta palabra tan linda,
y cómo encantaba y lo que hacía milagro. Jesús encantaba y le encantaba a mucha gente y lo seguían, aunque muchos lo rechazaban. Y esta mujer, al ver a Jesús y lo que Jesús hacía, le dice esta palabra: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Al ver a Jesús y cómo Jesús era. Y dice la palabra de Dios, oiga bien, y él dijo, Jesús, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Aleluya. Oye, bien, repito la lectura para que usted se dé cuenta por qué yo decía que este mensaje tiene que ver con esa mujer que cumple 105 años hoy. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. María, bienaventurada por esa obra que ella hizo, por ese trabajo. Tuvo a Jesús en el vientre, lo mantuvo con su pecho, con su seno, y luego lo crió a él. Y estuvo con ella hasta los 30 años, cuidando a ese niño. Ya a los 30 era un adulto. Entonces esa mujer era bienaventurada. Jesús en el vientre de María. Ay, gloria a Dios, hermano. Eso está diciéndolo. Uno lo siente y goza esa bienaventuranza de esa mujer. Pero Jesús está diciendo aquí esta palabra. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que ya usted no tiene que sentirse ni celoso ni estar quejándose de que porque María fue la bienaventurada, la escogida para que Jesús estuviera en su vientre. Ya usted, si usted quiere, puede ser o en esa misma posición que ella o más. Porque si oye la palabra de Dios y la hace, o sea, la guarda, la pone en práctica, obedece los mandamientos de Jesús. Punto número 1, se arrepiente, que lo dice la Biblia en Hechos 2:38. Arrepentido y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo. Ahí está. Usted quiere tener esa bienaventuranza aún más que ella, solamente tiene que obedecer la palabra de Dios. Cuando te arrepientes y te bautizas, ahora tienes que perseverar en el camino de Dios, como dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento de pan y en las oraciones. Luego que te arrepientes, te bautizas para el perdón de los pecados, entonces persevera en el camino de Dios hasta que Cristo venga. Entonces, lo que han podido hablar con esta mujer, como lo he hecho yo en muchas ocasiones, esta mujer, cada vez que venimos aquí, dice, venga, ore, ore. Y cuando alguien pide la oración es porque tiene fe. Y no se queda ahí, sino que dice, ore por mis hijos, ore por mi nieto, por mi bisnieto. Siempre eso es lo que ella dice. Entonces esta mujer, entonces es bienaventurada, bendita y dichosa, porque ella entendió con la sabiduría que viene de arriba que hay que entregarse a Jesús. Y eso fue lo que ella hizo, y eso es lo que sale por su boca. Entonces tomó la decisión de arrepentirse. Y recuerdo que hace unos añitos la bautizamos ahí mismo. Traímos una piscina, la llenamos de agua y la bautizamos ahí. Y después que se bautizó, no quería que se llevara a la piscina, hubo que dejarse ahí hasta la tarde. Digo, no, pues quédese ahí que yo vengo después. Se quedó bañándose ahí. Entonces esa mujer ha sido, vea lo que dice Cristo aquí, a esa mujer, y decía que iba a señalar alguno más, también a los que hemos obedecido a Cristo, los que nos hemos arrepentido, también tenemos esa bienaventuranza y somos dichosos, benditos, porque hemos obedecido la palabra de Dios. Y eso es lo que hemos leído aquí, ¿o no? Véanlo aquí, yo lo repito otra vez. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esa mujer se miró y dijo, oye, pero esa mujer, María, bienaventurada, porque Jesús estaba en su vientre y comió de su pecho. Y eso es Jesús que le contesta a ella, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén.
una ocasión María llegó a donde estaba Jesús, como si fuera aquí ahora, y porque había mucha multitud, una multitud muy grande, no podía entrar, y le dice a uno, dile a Jesús que lo estamos buscando. Y Jesús, cuando llega donde Jesús, entonces Jesús, ellos le dicen, Jesús, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Y Jesús extendió la mano hacia su discípulo y dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? He aquí. Oiga esta palabra, he aquí mi madre, mi hermano y mis hermanas, porque porque el que hace la voluntad de Dios, esa es mi madre. Mi hermano y mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y qué hemos leído aquí? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y se van y no la guardan y permanecen en ella. Eso es lo que ha hecho esta mujer. Y le ha dado un ejemplo a sus hijos y a sus hijas. Le está dejando ese legado de que hay que buscar de Dios. Y por eso ella ora por sus hijos. Y ella me dice que ore por sus hijos y que ore por sus nietos. Y yo le digo a ella, ¿y ore usted también por mí? Porque así, hermano, orar los unos por los otros, dice el Señor. Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, esta mujer ha sido bienaventurada, ¿sí o no? Y lo que hemos obedecido la palabra de Dios. Ustedes también pueden ser bienaventurada, bendita, dichosa, pero tienen que obedecer lo que dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 7, versos 37, 39. Vamos a leer ahí. San Juan capítulo 7, 37 y 39. Dice la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que ha hecho esta mujer, que ha creído en Cristo, como dice las Escrituras. Y usted dirá, ¿cómo, hermano? Como dice las Escrituras. Sí, porque ella escuchó la palabra, obedeció la palabra y está en la palabra. Y ahora cuando hablamos con ella, lo que sale es palabra de vida. Amén. Porque lo que vive es bendiciendo y pidiendo oración y cantando y escuchando la palabra. Cuando una persona se arrepiente y se bautiza y está en el camino de Dios, cuando habla, lo que sale es palabra de vida. Porque está hablando de la vida, está hablando del evangelio que es para salvación. Y sigue diciendo la palabra de Dios. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque mucha gente cree en Jesucristo, pero no creen como dice las Escrituras. ¿Ustedes sabían eso? Mucha gente cree en Jesucristo, pero no como dicen las Escrituras. Por ejemplo, mucha gente dice, somos hijos de Dios todos. Yo soy una hija o un hijo de Dios. ¿Y a qué iglesia tú te congregas? Yo no voy a ninguna, porque para salvarse no hay que ir a la iglesia. Ajá. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús edificó? ¿No fue la iglesia? Para que todos lleguemos a ella. ¿Y qué dice la palabra de Dios que hay que hacer para ser hijo de Dios? Vamos a ver, San Juan, capítulo 1, verso 12. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, para ser hijo de Dios, para ser una hija de Dios, hay que creer en Cristo, pero como dice la palabra de Dios. Porque yo no puedo enseñar a usted con un libro que yo escriba, es con lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, para creer como dice las Escrituras, hay que arrepentirse y luego perseverar en el camino de Dios. Él está siendo muy claro aquí en su palabra. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Esto hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Y eso fue lo que ella recibió cuando se bautizó. Oye, repito. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Y dónde se recibe el Espíritu? El Espíritu Santo. Hechos 2:38.
arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí es que se recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se recibe de que no, que aquí estamos cantando y tú comienzas a brincar y dices, mira, tiene el Espíritu Santo. No. Hay condiciones para que el Espíritu Santo llegue a nosotros. Y eso lo dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dice que hay que creer como dice las Escrituras. No, que aquí está voceando allá y gritando y brincando y saltando. Dice, no, ese tiene el Espíritu Santo. No. Se recibe cuando usted se arrepiente. Eso lo dice el Señor. Y el Espíritu Santo entonces permanece con usted. Efesios 4:30. Y no contriste el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No lo entristezca, tiene que permanecer firme, alabando, glorificando el nombre de Dios. Vamos a leer ahora en Mateo, capítulo 7, verso 21 al 28. Bien, hermano, entonces hemos visto aquí, a través de esta palabra, que esta mujer, realmente esta gran mujer, nuestra hermana, ha sido bienaventurada, dichosa, porque ella obedeció la palabra de Dios y ahora ella tiene todas estas cualidades. Bienaventurada, ¿por qué? Porque oyó, porque recibió y luego entonces ha perseverado en el camino de Dios. San Mateo 7:21 es una palabra tanto para la iglesia como también para los amigos, por una palabra, por varias palabras que mucha gente desemboscan de su labio. Ese es mi Dios, yo estoy con él desde chiquito o de chiquita, y para salvarme no hay que ir a la iglesia. Yo soy una persona que soy temerosa de Dios, no le hago maldad a nadie, si tengo que dar comida se la doy. Y yo le pregunto, en aquellos tiempos, si yo pasaba por la casa de Marcelina y estaba hirviendo leche y batata, ¿no me daba? Era hambrienta ella. Yo te dije en aquellos tiempos, porque yo todavía está aquí, ¿verdad? Y si hubiera algo, no lo dan. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente dice que bueno, que por eso entonces muchas personas pues también, porque regalan o dan. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Buenas tardes, jóvenes. Ustedes llegaron a buen tiempo y son bienvenidos aquí. ¿Son de la familia? Qué bueno. Nieta, estamos hablando de los nietos aquí, de esta gran mujer. Veamos lo que dice San Mateo 7:21, una palabra que muchos la conocen. Vamos, yo creo que la completen conmigo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso se lo sabe la gente. Lo que es Juan 3:16 y esta palabra se lo sabe el mundo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gente se sabe en eso. Pero también esta palabra que estamos compartiendo aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Oiga bien, hermano, hacían milagros, hacían obras, echaban fuera demonios, y así le va a decir Jesús a ese tipo de gente, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hacen favores y la Biblia dice, no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Amén. Nadie en esta vida, por mucho que usted encuentre, no, porque fulano tiene todos los cuartos del mundo, no compra la salvación. La salvación se recibe por obedecer la palabra de Dios. No hay otra forma. Buenas tardes, tenemos asiento por ahí, por aquí. Estos son nietos de esta gran mujer. Nieto e hijo, me parece que este muchacho. Sí. Pues bien, mis hermanos, entonces veamos que no puede decir Señor, Señor, o hacer obra, o hacer milagros, o ser una buena persona, con eso se va a salvar. No, hermano, hay que ser una buena persona, hay que hacer la obra, hay que hacer favores, pero hay que recibir la palabra de Dios, porque lo que dijo Jesús, el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, las escrituras que dice que hay que arrepentirse,
¿Sabe lo que le dice a los jóvenes y a las jóvenes? Acuérdense de su creador en los días de su juventud, antes de que en ti venga el tiempo en el cual no haya contentamiento. A los jóvenes le dice, no, porque el evangelio es para gente vieja ya, te equivocaste. Porque María no era vieja cuando tuvo eso en su vientre. O era una viejita, era una virgen, una muchachita bonita. José era un viejo, no. Timoteo, un ministro de Jesucristo, era un viejito, no, eran joven. Pablo lo dijo a él: nadie tenga en poco tu juventud, es porque joven podemos hacer más en la obra de Dios. Y lo mejor que un joven le puede dar a Jesucristo es la juventud. ¿Pero en qué sentido? Dedicarle tiempo a Él. Porque la juventud Dios se la da al hombre para que se prepare, para que haga su vida, para que forme familia. Porque en la juventud fue que esta gran mujer formó familia. Y hasta la fecha, hoy, podemos mencionar que tiene una cuarta generación. ¿Es nieta o bisnieta? Nieta. Y hay bisnieto y hay tataranieto. Pero ella comenzó temprano. ¿O no? Esa es la verdad. Entonces, hermano, tenemos que buscar a Cristo todos si queremos tener esa bienaventuranza que es el tema de hoy. Bienaventurado, dichoso, bendito. Esta mujer ha sido bienaventurada porque Dios le ha dado tantos años y sobre todo que le ha dado la oportunidad de recibir a Jesucristo como su Salvador. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a leer la palabra de Dios. Aquí tenemos una lectura. Vamos a leer en 2 de Pedro 3:9 a 18. 2 de Pedro, recuerden el tema, bienaventurado, que significa dichoso, bendito. 2 de Pedro 3. 2 de Pedro capítulo 3, verso 9 y verso... Vamos a leer verso 9 solamente. 3:9. Escuchemos aquí esta palabra para que todos lo presente entendamos algo que debemos de saber. A veces decimos, oye, pero fulano o fulana, tan malos que son. Mucha gente dice, pero wow, tanta maldad que existe en el mundo, ¿y será que no hay Dios? Eso dicen mucha gente. Lo dicen por falta de conocimiento y por no conocer las Escrituras. Dios ama a todo el mundo, ¿sí o no? Amén. ¿O no? Amén. No, que fulana es buena, lo ama. Y fulano es malo, lo ama. Si vive una persona aquí en esta parcela, es bueno. Y siembra y que está allí es malo, le cae la lluvia a los dos, ¿sí o no? Amén. Y los dos cosechan, ¿sí o no? Amén. Ah, bueno. Entonces veamos que Dios ama a todos. Pero realmente, dígame, hermano, le ama a usted, murió por usted y por mí también. Pero quiero que meditemos en esta lectura que vamos a leer ahora, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca. Oye bien esta palabra, repito, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Esa palabra se escucha hasta la fecha de hoy. No, porque yo escucho de que Cristo viene desde que yo estaba chiquito y todavía no ha venido. Oye bien, gente dicen eso. Oye, ¿y a ti qué te importa eso? Es Dios que sabe. Entonces dice, según algunos la tienen por tardanza, porque eso es mucho, la gente por tardanza, y muchos dicen, no, porque yo voy a disfrutar la juventud, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y después yo me arrepiento. O sea, como que creen que Cristo viene muy tarde. Entonces aquí dice, según algunos la tienen por tardanza. Entonces dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si no entendió, pregúnteme, que lo voy a decir porque estamos leyendo esta palabra. Repito, escuchemos bien, el Señor no retarda su promesa. Dios ha hecho promesa, ¿sí o no? Amén. Y prometió que iba a enviar un Salvador y vino, ¿sí o no? Amén. Y prometió que viene por segunda vez, ¿sí o no? Amén. El Señor no retarda su promesa. Entonces está diciendo aquí
sino que es paciente. Y ahí entra la palabra que le comentaba, que muchos dirán, no, por aquella persona, tantos años y esto, y no se arregla, no se arrepiente, ¿verdad? O no se pone en la línea, o sea, no se somete a vivir bien en la sociedad. Y mucha gente se atreve a decir, ¿y por qué no se muere? ¿Y por qué es malo? Hermano, lo que pasa es que para Dios un pecado chiquito y un pecado grande son iguales. Y la Biblia dice en Romanos 3:23, en cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, todos somos pecadores. Usted cometió un pecado, aquel cometió miles de pecados, aquel cometió mucho, usted cometió poco, como quiere tener que arrepentirse. Alguien le preguntó a Jesús, aquellos que fueron aplastados con la torre de Siloé, ¿fueron más pecadores que estos que han derramado sangre para sacrificio por medio de rey que estaba en ese tiempo? Y Jesús le dijo, si no arrepentís, todos van a perecer igualmente. O sea que todos tenemos que arrepentirnos, ¿sí o no? Todos van a perecer, todos somos pecadores. Entonces mire la palabra aquí para que usted entienda por qué muchas personas que son, como decimos, en un término humano, que son malas personas, Dios le da la oportunidad para que se arrepientan. Entonces después viene la crítica. Convertido o cristiano, por eso era malísimo. Y que Dios le pueda no. ¿Y a ti qué te importa eso? Es que Dios es el que perdona. ¿O no? ¿Ustedes no escuchan eso? Pero que eso era malísimo y que se arrepintió. Por eso tenía 3 mujeres y que se arrepintió. Es que Dios perdona al pecador que se arrepiente. Amén. Entonces aquí dice que Él es paciente para con nosotros. O sea que la paciencia de Dios es grande. Que usted no tenga paciencia, que yo no tenga paciencia, pero Dios tiene paciencia, lo dice la Biblia. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Es paciente para con nosotros. Entonces dice aquí, entendamos esto, hermano, los que no se han arrepentido todavía. No queriendo que ninguno perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién es que quiere que el hombre se arrepienta? No es Dios. Amén. Dios es paciente y le da la vida a la persona. Dice, no queriendo que ninguno perezcan. Dios no quiere que el hombre perezca. Dios no quiere que la mujer perezca. No importa cómo esté viviendo. Él lo que quiere que venga al arrepentimiento. Eso es lo que estamos leyendo aquí. No queriendo que ninguno perezcan, sino que todos. ¿Cuánto? Todos. Repitan conmigo. ¿Sí? ¿Cuánto? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Usted está entendiendo, mi hermano? Usted ve que es Dios que quiere que usted se arrepienta si no lo ha hecho. Voy a concluir ahí. Hechos 17:30. Para los que no sabían, que el arrepentimiento es Dios que lo manda. Aquí estoy yo, que soy predicador, el hermano Néstor, el hermano Jaime, el hermano Manuel. Y nosotros no tenemos que forzarle a usted para que se arrepienta, ni decirle que si no te arrepientes, que el diablo te va a llevar. No tenemos que hacer eso, sino que tenemos que decirle lo que dice la Biblia. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Ahí en Hechos 17:30, oiga lo que dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan. Y que yo le dije al principio, que este mensaje lo íbamos a trasladar, lo íbamos a relacionar con nuestra hermana que cumple años hoy. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que ella obedeció a Dios y se arrepintió. Amén. Entonces, bienaventurada, dichosa por eso. Es Dios que manda que todo el mundo se arrepienta. Ahora bien, Él manda que se arrepientan. Ahora depende de usted. Depende de usted. El arrepentimiento es Dios que lo manda. Entonces ese Dios que usted sabe que existe, ese Dios que creó toda la naturaleza, las cosas que hay en el mundo, porque todo es de Él, ha sido todo creado por Él. Ese Dios que lo creó a usted y ese Dios que tiene un lugar muy especial, mejor que este, le está diciendo que se arrepienta. Hechos 17:30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan. Por eso esta mujer, Marcelina, se arrepintió. Y la gloria sea para Dios. Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, que el que oye la palabra de Dios y la guarda es bienaventurado. Eso es esta mujer. Ahora, ¿por qué Dios manda que se arrepienta? ¿Cuánto hay bueno en el mundo? Ninguno. ¿Cuánto hay bueno? Ninguno.
Y yo le doy un vaso de agua si estoy a mi casa. A Jesús le preguntó una persona, el joven rico, le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ninguno es bueno, solo uno, mi Padre que está en el cielo. Nadie es bueno aquí en este mundo. Y por eso es que el arrepentimiento es para todos. Entonces, ¿qué es lo que dice el verso 31? Y le voy a leer el 30 y le voy a decir el 31 para que lo entienda mejor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien destinó, dando fe con haberle levantado de los muertos. ¿Quién resucitó el tercer día de los muertos? Cristo, ¿verdad? Entonces ese que vino y murió por usted, por los pecados del mundo, es que viene otra vez. Entonces por eso es que Marcos dijo, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Entonces si Jesús trajo el evangelio para que usted lo obedezca y no lo obedece, cuando Él venga, ¿qué le va a dar a usted? ¿Salvación o condenación? ¿Qué le va a dar? Dígalo, no tenga miedo, estamos aquí para ayudarle. Dígalo fuerte, así mismo, hermano. Aleluya. Porque mucha gente, hay mucha gente que hoy se dan la tarea y dicen, no, porque en el cielo habrán sorpresas. Sigue durmiendo de ese lado. Que la Biblia te está diciendo que si no te arrepientes, con todo perecerá. Tú eres el que está en la iglesia y yo no estoy en la iglesia. Más fácil me salvo yo que él, porque en el cielo habrán sorpresas. Arrepiéntete, no sea como él, obedece la palabra de Dios, ¿verdad? Para que no te agarre una sorpresa. ¿Sabes lo que dice Mateo capítulo 10? 30 y 31. Jesús. Y palabra para concluir. Oiga lo que dice